Bien, vamos allá. 1803, buenas tardes. Lo primerito a los integrantes del grupo G7 en H5, acuérdate para la asistencia virtual. Y hoy la primera de las horas, un poquito más larga porque es la dedicada a hacer cositas de la parte de los exámenes, sobre todo de la parte de, ahí tienes, interpolación, aproximación, integración, problemas diferenciales. Entonces, el guión correspondiente de lo que vamos a hacer en esta hora lo tienes en la guía de enseñanza-aprendizaje O2N20, que es este de aquí. Y el material que vamos a utilizar es una serie de exámenes, de respuestas a exámenes que utilizaron o facilitaron alumnos y alumnas de años anteriores. Y ese material, O2 aprosdifer.pdf, lo tienes en el foro de material didáctico de la parte de numérico, tal que ahí, en donde pone plan de trabajo para la hora extra O2, este de aquí. Este de aquí. Bien. Bien. Entonces, el primero de los que vamos a trabajar versa sobre cómo resolver un sistema con más ecuaciones que incógnitas, un sistema sobredeterminado en vez de 3 ecuaciones con 2 incógnitas, para encontrar la solución mínimos cuadrados de dicho sistema, como hacíamos en el algoritmo sobre QR del capítulo de aproximación mínimo cuadrática. Entonces, ¿te acuerdas cómo iba? Lo que había que hacer era, vamos a poner aquí el apartado 1 de la guía, transformaciones ortogonales, y vamos a ver la relación correspondiente con la factorización QR reducida con el algoritmo sobre QR, aunque ya la dimos en teoría, pero bueno, por ilustrar un poquito más. Entonces, como la A es 3 por 2 y la B es 3 por 1, lo suyo es que trabajes directamente con la ampliada, tal como hicimos cuando lo contamos en clase. ¿Te acuerdas? Dijimos, no hay por qué hacer la descomposición QR. Si lo que me piden directamente es resolverlo haciendo transformaciones ortogonales, pues construyo la ampliada. ¿Y ahora qué se hacía? Pues se cogía para i igual a 1, se hacía una copia de la subcolumna en la que estabas trabajando. En este caso, la 1, 2, 2. Si este era positivo, le sumaba, y si no le restaba, aquí los signos están mal, sería con signo más, la norma 2 de 1, 2, 2, que es 3. Luego entonces este es 1 más 3, 4. Y ahora con el vector W1 construyo una matriz H sub 1 tal que al premultiplicar ampliada e incluida me hacía ceros por debajo de la diagonal. Esto lo modificaba, ¿verdad que sí? Y me quedaba una cosa tal que así. La H sub 1 era la identidad de orden 3 menos 2 partido V traspuesta V por V traspuesta con V igual a W1. Esto es una matriz simétrica y ortogonal, ¿te acuerdas? Y aquí ves, esta muchacha me parece que era, lo que hacía era llevar por separado la matriz y el vector de término independiente. Pero no tienes por qué. Puedes directamente premultiplicar la ampliada, como es 3 por 3, y entonces trabajas directamente con eso de ahí. Y para i igual a 2, ahora hacíamos una copia de este, como nos habíamos quedado el 4, 3, pues sería, como este es positivo, le sumo la norma 2 de 4 del vectorcillo este, y la norma 2 es más 5, 5 y 4, 9, calculo la H2 correspondiente, y entonces me queda que al premultiplicar por H2 esta matriz, entonces ya se obtiene una cosita tal que así. Aunque este de aquí sea distinto de 0, lo que se hacía, ¿te acuerdas? Era resolver
el sistema compatible determinado con matriz triangular superior, donde esta era la que habíamos llamado R1, sería esta de aquí, y luego teníamos 3 menos 2, en este caso, una fila de ceros, ¿vale? Digo, aunque este sea distinto de 0, la solución mínimos cuadrados de ese sistema sobredeterminado es el que tiene por matriz R1, esta de aquí, que también se llamaba el R gorro cuando hicimos el algoritmo sobre QR, y este vectorcillo era el Q sub 1 traspuesta por el vector B, o también habíamos llamado el I gorro cuando hicimos el algoritmo sobre QR. Entonces, con Q1 y R1, lo que se obtiene de la factorización QR reducida de la matriz A, y con R gorro e I gorro, lo que se obtiene de hacer el sobre QR con A y B, resuelves y te queda que la solución es 3.8 y 1.8. ¿Vale? ¿Entendido pues? Entendido pues, recordado. Y para el segundo de los apartados, decía, es un ejemplo de diferencias finitas para que veas la gran ventaja que ofrece con respecto a las divididas. Y ahora tenemos también que identificar la phi de x que aproxima. ¿Vale? Vale. Pues el ejemplo correspondiente es el ejercicio 3A de septiembre de 2009, que era este de aquí. Entonces, tengo una tabla con la temperatura, tal y cual, estos son los valores, X espacial, ¿lo ves? Y los valores de la función, pero en vez de hacer diferencias divididas, que esto vas a tardar demasiado, como los nodos son X espaciados, pues es mejor que utilices diferencias finitas. Entonces, vamos a ponerlo ya tal que aquí arriba, en el apartado 2. La tabla correspondiente es la siguiente. Aquí vamos a poner los X sub i's, luego los T de X sub i, y voy a calcular las diferencias finitas, pero en vez de llamarle f delta de f, pues le voy a llamar delta de t, como la función es t, delta 2 de t, el delta 3 y el delta 4 de t de xi. El delta 4 de t de xi. Y los valores correspondientes serán 0, 1, 2, 3 y 4. Y los valores de la t eran 50, 48, 44, el 38 y el 30. Bien, bien. Fíjate, este es el x sub 0. Este es el x sub n, en este caso con n igual a 4. Y entonces lo que tengo que calcular es 48 menos 50, 44 menos 48, 38 menos 34, 30 menos 38, y este no tiene siguiente. ¿De acuerdo? Las diferencias finitas era el siguiente menos el que estás. Menos 4 menos 2 sería menos 2. El menos 6 menos 4, este no tiene siguiente y este tampoco. Menos 2 menos 2 sería 0. Y 0 menos 0, que es 0. Y ahora para construir el polinomio de interpolación, cojo esta información y entonces lo escribo en el apartado A, que era lo que me pedían, de esta manera. El P sub n, el P sub 4 de x sub 0 más t por h. ¿Cuánto vale aquí el h? La distancia entre los nodos es 1. Entonces, date cuenta que aquí el x sub 0 vale 0, el h vale 1. Luego, entonces, en este caso, el cambio de variable es el cambio de variable trivial x igual a t, ¿no? Me queda este más el menos 2 partido por 1 factorial y por t, más el menos 2 este
partido por 2 factorial, o sea, vamos a ponerlo por t menos 1 y más este 0 y más este 0. Y ahora hago el cambio de variable que habíamos comentado antes, que como hemos dicho que con x es igual a t, pues entonces el polinomio escrito en términos de x, en vez de en términos de la variable t, me quedaría 50 menos 2x menos x por x menos 1. En general, perteneciente al conjunto de los polinomios de grado a lo sumo 4 con coeficientes reales. Lo que pasa es que en este caso, como esta y esta me ha quedado 0, pues se me ha reducido a un polinomio de grado 2. Otra observación, ¿ves que no tengo que expandir el polinomio para escribirlo en la base canónica? Tan polinomio es uno como es otro, ¿eh? Este también es un polinomio, aunque no venga dado en la base canónica. ¿Vale? Vale. Y el apartado B lo que dice es que utilices este polinomio para aproximar la integral entre 0 y 4 de la temperatura. Claro, como la temperatura lo tienes aproximado por el polinomio de grado 4, pues ahora la integral entre 0 y 4 de la temperatura la aproximas por la integral entre 0 y 4 del polinomio. ¿Bien? Bien. Y la integral entre 0 y 4 de ese polinomio queda 50. ¿Ves cómo puedo poner directamente el polinomio e integrarlo sin necesidad de pasarlo a la base canónica? Puedo poner aquí x por x menos 1 y hacer la integral entre 0 y 4. Fíjate, se obtiene 512 partido por 3. Y resulta que habíamos dicho que integrando el polinomio de grado 1 habíamos obtenido la regla del trapecio. El polinomio de interpolación de grado 2, si lo integraba, podía obtener la regla de Simpson. Este lo obtendría con el polinomio de interpolación de grado 3 y como he integrado el polinomio de interpolación de grado 4, pues me va a dar lo mismo que si utilizara la regla de Boole, que es esta de aquí, fíjate. 2h partido por 45 por 7f de x0, copio esta fórmula, que sería, hemos dicho, ahí, ahí. Es 2h partido por 45 por el 7 f de x0 más 32 t de x sub 1 más 12 t de x sub 2 más 32 t de x sub 3 más t 7t de x sub 4. Y ahora lo que hago es reemplazar cada uno de esos valores por el 50, el 48, el 44, etcétera. Y lo que se obtiene es el h, por supuesto, este de aquí, vale 1. Y entonces me queda el 7 por el 50 más el 32 por 48 más el 12 por 44 más el 4 32 por 38 más el 7 por el 30, lo que obtenga lo multiplico por 2 y lo divido por 45. Divido por 45 y multiplico por 2
Y se obtiene efectivamente otra vez el 512 partido por 3. ¿Lo ves? Me ha quedado 2 por 3.840 partido por el 45, que es el 512 tercios, que es aproximadamente 170.67. Si digo 5 dígitos. Vale, bien. Comprobado entonces. Oye, ¿y si el ejercicio fuera, en vez de con, porque decía el ejercicio, que ahí no está el apartado correspondiente, solo estaba el polinomio de interpolación. ¿Y si el ejercicio te dijera que uses, en vez de la regla más adecuada, cerrada, simple, te dijera que usaras punto medio compuesta? Pues para usar punto medio compuesta, lo que hacemos es dividir la integral entre 0 y 4 del t de x diferencial de x, la hacemos como la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 4, y cada una de ellas con la regla del punto medio simple, que era, ¿te acuerdas? 2h por t en el punto medio, más la integral de 2 a 4, pues sería 2h por t en x sub 3. Es decir, 2 por 1 por la suma de t en x sub 1, que es 48, más t en x sub 2, que es 38. Total, que son 172.00, lo que obtendrías con punto medio compuesta. ¿Vale? Y lo que quería que vieras es cómo se escribe la función phi de x, en este caso, que aproxima cuando haces punto medio compuesta. Pues fíjate, lo que hemos hecho en punto medio compuesta es lo siguiente. Aquí estaba el 0, aquí estaba el 4, el 2. Entonces hemos hecho la integral de aquí a aquí. Más la integral de aquí a aquí. Y para aproximar esta integral, hemos mirado a ver lo que valía t en el punto medio, en el x sub 1, y hemos aproximado la integral entre 0 y 2 por el área de este rectángulo. Como esta distancia era h, pues por eso hemos puesto 2h por t de x sub 1. Este era el 48 y este era lo que valía t en x sub 3, el 38, el 48 y el 38. Luego, entonces, ¿cuánto vale la función phi de x? Pues la función phi es 48, la que aproxima, si x está entre 0 y 2, y vale 38 si x es mayor o igual que 2 y menor o igual que 4. ¿Vale? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo ve? Todo el mundo lo ve. Oye, y si te dijeran en vez de punto medio compuesta, te dijeran, mientras que si usas Simpson compuesta, pues también haces la integral desde 0 hasta 2 más la integral desde 2 hasta 4, pero aproximando cada una de las integralillas con la regla de Simpson simple. Es decir, te quedaría que la integral entre 0 y 4 es aproximadamente h tercios de t en x0 más 4t en x1 más t en x2 más h tercios de t en x2 más 4t en x3 más t en x4. ¿Vale? Y si sustituyes los valores correspondientes, lo que te va a quedar es 1/3 de
50 más 4 por 48 más 2 por 44 más el 4 por 38 más el 30. ¿Sí? Y es casualidad en este caso, porque digo, como el polinomio de grado 4 se ha reducido al polinomio de grado 2, pues te va a quedar otra vez 512 tercios. ¿Vale? Pero digo, por casualidad, ¿eh? Porque en este caso, la función phi de x que aproxima es en la primera rama 50 menos x cuadrado, en el caso de que x esté entre 0 y 2, y el mismo polinomio de grado 2 interpolante en el caso de que x esté entre 2 y 4. Este 50 menos x cuadrado es este, ¿eh? 50 menos 2x más x, pues sería 50 menos x cuadrado. Que como este interpolaba en toda la nube, pues claro, para interpolar en el primer trozo y en el segundo, pues me ha quedado exactamente eso. Yo te recomiendo que en casa hagas este mismo ejercicio, pero aquí en vez de con un 44, que lo hagas con un 40, por ejemplo, ejercicio. Repetir con este a 40. Y ya verás cómo entonces no te quedan las dos ramas de la función aproximante, las dos ramas iguales. ¿Vale? Tendré que coger el polinomio interpolante con los nodos x0, x1, x2 y luego con el polinomio con el polinomio interpolante para x2, x3 y x4. Bien, ¿entendido también este? Sí. Le hemos sacado bastante jugo entonces al apartado número 2. Apartado número 3. Dice, ¿cómo combinar un problema de integración con interpolación? Además, lo que va a ocurrir es que ni en el ejemplo que vamos a hacer, ni en este número 2, conocíamos la expresión de lo que la expresión analítica de lo que estábamos aproximando, ¿no? No conocíamos lo que valía la t de x, ¿verdad que sí? Digo, porque si lo conociéramos, entonces podríamos calcular esta distancia a priori, o incluso en norma infinito, entre dos posibles phis aproximantes y ver cuál es la que tiene menos error. Hay menos distancia de la función interpolante a la función analítica. La que tenga menos distancia, pues es la que a priori te debería dar mejor resultado. ¿Vale? Pero digo, no va a pasar ni en el apartado 2, no nos ha pasado, ni nos va a pasar en el apartado 3. ¿Bien? Bien. El apartado 3 dice, es un problema diferencial. En concreto, es el de, me voy a centrar en el de junio de 2016, y es en concreto el voy a hacer sobre todo la parte N2B, en el suponer de que la parte N2A, este alumno la hizo bien. Aquí lo que se trataba es de calcular en el N2A, como en el parcial y como en los finales, pues primero una nube de puntos para el problema diferencial, igual que hicimos el otro día, y ahora en el apartado N2B, pues a utilizar la nube para algo. ¿Vale? Entonces, aquí lo que se utilizó es, te preguntaba la técnica del punto medio, que es una técnica de Runge-Kutta, que es la que veremos mañana. Y entonces yo lo que voy a partir es de que estos valores, los W, estos 4 W, este chaval los calculó bien. Bien. Y entonces en el apartado B lo que te dicen es que utilices una fórmula simple de Newton-Cotes más adecuada, con la nube de puntos entera. Y compara razonadamente con la aproximación obtenida integrando el polinomio de interpolación con los nodos de dicha nube. ¿Vale?
Vale, entonces, supongo que aquí los valores están igualmente espaciados, con lo cual no hay que hacer las diferencias divididas que hace este hombre aquí. Lo que hay que hacer es las diferencias finitas. Entonces, ponemos aquí el apartado número 3, la tabla correspondiente, los nodos x sub i vuelven a ser 0, 1, 2 y 3, luego entonces este es el x0, este es el x3, en este caso el x sub n con n igual a 3, y los valores, en vez de llamarles t de x sub i, pues los voy a llamar w sub i, que decíamos que el otro día, que eran las aproximaciones a los i en x sub i. Y entonces voy a calcular, en vez de llamarle f, pues le llamo i, pues entonces delta de i de x sub i, delta 2 de i de x sub i y delta 3 de i de x sub i, ¿vale? Y los valores correspondientes, que son la aritmética de 5 dígitos, el 2, el 267, 33, el 5.5475 y el último que era 11.822. Este de ahí, ¿vale? Y el H1. Entonces, ¿cuánto valen los delta de x sub i? Pues hacemos lo de siempre. Este menos este, es decir, 0,6733,0. El 2,8742 queda este. Este queda 6,2745. Este no tiene siguiente. El delta 2 sería este menos este, sería el 2.2009. Este es 3.4003 y este es 1.1994. Bien, y ahora construyo el polinomio de interpolación utilizando esa información. ¿Sí? Pues venga, vamos allá. Sería, en este caso, un polinomio de interpolación de grado 3 en x0 más t por h con x0, 0 y con h me ha quedado 1. Luego, entonces, otra vez el cambio de variable es trivial, x igual a t, me queda 2 más este partido por 1 factorial y por t, 0,67, 330 y por t, más, cuidado, este partido por 2 factorial, ¿qué queda? Pues fíjate, va a quedar 1.10045, pero como son 5 dígitos y desprecio justamente el 5, tengo que poner un 4 o un 5. ¿Cuál ponemos? El 4, porque dijimos el primer día de clase que había que coger, en caso de empate, la regla del redondeo par, ¿te acuerdas? Más este partido por 3 factorial sería 0.19990 por t menos 1 y por t menos 2. Y hemos dicho que, como en este caso el cambio de variable también es x igual a t, el polinomio escrito en x, o sea, la phi de x con la que aproximamos, la phi de x va a ser el 2 más 0,67 330x más 1004x por x menos 1 más 0,1999 0 por x menos 1 y por x menos 2. ¿Bien? Bien. Y ahora lo que me piden es que aproxime como la i de x la estoy aproximando por esta phi, por el polinomio p sub 3, pues lo que te piden es que hagas la integral entre 0 y 3
aproximándolo por la integral del polinomio. Bien, y si haces la integral de ese polinomio, esta es la phi, y si haces, digo, la integral de ese polinomio, observarás con estupor que te queda 14.431. Fíjate, y lo que dice es que lo compares con la regla de Simpson 3/8, que era la que surgía integrando el polinomio de interpolación de grado 3. Pues vas a ver que te va a quedar prácticamente lo mismo. ¿La has visto? 3h por 1, 3, 3, 1. Con h igual a 1. 3h con este h a 1 por lo que valga i en x0 más 3 veces lo que valga i en x1 más 3 veces lo que valga i en x2 más i en x3. ¿Y esos valores los tienes? No, pero tengo sus aproximaciones. Tengo las aproximaciones w sub i. Pues entonces puedo poner aproximadamente 3/8 de w0 más 3w1 más 3w2 más w3. Bien, y eso queda 14.432. ¿Lo ves? Prácticamente lo mismo que habías obtenido antes. Si hubiéramos hecho los cálculos en aritmética exacta, pues entonces habríamos obtenido exactamente lo mismo, no aproximadamente lo mismo. ¿Vale? ¿Entendió también este? El apartado 3. Y vamos a hacer ya alguno en el que sí que por fin nos quede exactamente que nos quede un cambio de variable no trivial, que es que todo nos ha quedado x igual a t. Y uno en el que sí que conozcamos cuánto vale la solución analítica I de X. Pues ese es el ejemplillo correspondiente al N2B, al N2A y N2B de septiembre de 2017. ¿Vale? Digo que en ese caso sí que vamos a conocer la I de X porque sabemos resolver ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes con el teorema de generación de la imagen que te contaron en álgebra y que practicaste en tu asignatura de cálculo. Entonces, vamos a ver además que resolviendo, porque me piden también que ajuste una recta mínimo cuadrática de grado 1 de la forma I sobre X, y vamos a comparar a ver cuál a priori puede tener mejores visos de que te dé una mejor aproximación. Entonces, aquí también lo hizo el chaval se resuelve el problema diferencial I' menos I igual a X. Pero en vez de con una técnica de punto medio, pues que es una técnica de Runge-Kutta de orden 2, pues con una técnica de Runge-Kutta de orden 3. Y vamos a suponer también que él ha calculado bien los, pues entre 0 y 1 medio con tamaño de paso, dice 1/4, ¿ves? Ya la h ya no va a ser, ya la h no va a ser 1. Aquí esta chiquilla también resolvió el problema un poquito más condensadamente, más concisamente, y obtuvo también los mismos valores, los mismos W que ha obtenido este hombre. Bien, aquí hace el estudio de la región de estabilidad absoluta, como veremos ahora después. Pues vamos a suponer que esos valores están bien calculados y que esta es la tabla de la que partes para el apartado B, que es con el que me quiero pelear. Esos valores. Bien, dice que, ¿ves? Calcula la mejor aproximación mínimo cuadrática de grado 1 usando las ecuaciones normales y empléala para aproximar la integral entre 0 y 1 medio de I de X. Y aproxima también dicha integral mediante la fórmula de Simpson. ¿Cuál ofrecería a priori mejor resultado? Pues venga, vamos allá. Hemos dicho, vamos a poner aquí el índice correspondiente también, el I, el X sub I, 0, 1 y 2, pero aquí el X sub I el X sub 0 es 0, el X sub 1 es 0,25 y este es 0,50.
¿vale? Este sería el x sub 0, el x sub 2, el n minúscula, ¿vale? El polinomio de interpolación sería 2 y los valores que hemos dicho que nos vamos a fiar de ellos, los i de x sub i que aproximan a los valores auténticos aproximados por los valores w sub i, son 1.0000, el 1.3177 y el 1.7166. No, 79, ¿no? 79,66. Perfecto. Pues entonces calculamos lo primero, los delta, igual que hemos hecho antes, para escribir el polinomio de interpolación, el delta de x sub i y el delta 2 de i en x sub i, me quedaría, pues este menos este sería el 0,37, o sea, 0,31, 770, 770, este es 0,47, 890 y este 0,16, 120. Este no hay, este no hay, este no hay. Y entonces el polinomio de interpolación de grado 2 en x sub 0 más t por h, este sería el x. ¿Ves? Ahora el x sub 0 sigue valiendo 0, pero el h ya vale un cuarto. ¿Te das cuenta? Luego, entonces ya el cambio de variable ya no va a ser un cambio de variable trivial. Me queda 1 más el 0,31,77,0 partido por 1 factorial y por t, más el 0,16,120 dividido entre 2, pues sería más 0.080600. Sería por t y por t menos 1. Pero ahora, ¿qué cambio de variable tenemos que hacer? Pues como x es t partido por 4, donde pone t tengo que poner 4x. Y si hago el cambio, si utilizo, si cambio también los extremos de integración, pues tendría que poner diferencial de t, 4 diferencial de x. Si quiero decir la integral en t en vez de en x. Pues entonces la función phi en x que aproxima sería un polinomio de grado 2, p sub 2 de x, va a ser 1, este 1, más este multiplicado por 4 y por x, sería el 1.2708 y ya por x, más este multiplicado por 4, que sería 4 por 6, 24, 4 por 8, 32, sería 0,32240 x por 4x menos 1. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué decíamos que en este caso sí que podemos calcular la distancia que hay en ambos casos? Vamos a poder calcular la distancia que hay desde la i de x a la phi de x. Digo, en ambos casos me refiero con la recta de y sobre x y con la técnica de Simpson. ¿Por qué con la técnica de Simpson sí que puedo? Porque sé que con la técnica de Simpson el phi de x es el polinomio de interpolación de grado 2. Por eso lo he calculado. ¿Vale? Vale. Pero claro, para eso tengo que conocer lo que vale i de x. ¿Y sabes calcular i de x? ¿A que sí? Pues para calcular
y de x, tienes que resolver con tus conocimientos de cálculo la ecuación en diferencias lineal de coeficientes constantes, esta de juguete, y' de x menos y de x igual a el y' era y' de x menos y de x igual a x. La ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pues se calcula, se utiliza el teorema de generación de la imagen resolviendo primero la homogénea asociada, es cuando todas las y las pasas para acá y esto lo pones a 0, te queda la ecuación característica que se llama r menos 1 igual a 0. Le calculan las raíces, que es más 1, una raíz real simple. Luego, entonces, e elevado a r por x, en este caso, e elevado a x, estaría en el sistema fundamental de soluciones. Y, por lo tanto, la solución general de la homogénea, se pone así, y mayúscula de x, es tantas constantes como elementillos tengas en la base C1 por e elevado a x. Y ahora lo que hago es ensayar una solución, como aquí hay un polinomio de grado 1, ensayo como un polinomio de grado 1 genérico, a ver si puedo determinar las constantes. Pues este a por x igual a b, le impongo que el z verifique la ecuación diferencial. Es decir, que z' menos z de x me quede igual a x. Z' es a menos ax menos b tiene que ser igual a x. Y igual a coeficientes. La a tiene que ser menos 1 y a menos b tiene que ser 0, luego b tiene que coincidir con a igual a menos 1. Luego entonces esta a y esta b eran respectivamente menos 1 y menos 1. Con lo cual ya puedo escribir la solución general de la completa es la particular de la completa, la z de x, más la general de la homogénea. Esto es lo que se llama teorema de generación de la imagen. Y es el teorema más importante para todo ingeniero, en particular en telecomunicaciones, que se precie. Pues entonces, como la y de x es c1 por e elevado a x y la z de x es menos x menos 1, ya tengo, una vez que imponga las condiciones iniciales que decían que y en 0 valía 1, pues ahora puedo determinar cuánto vale, como y en 0 sería c1 por e elevado a 0, que es 1, menos 0 menos 1 sería igual a 1, pues c1 vale 2. Es decir, c1 vale 2. Y por lo tanto, la solución que estoy buscando, la y de x, es 2 por e elevado a x menos x menos 1. ¿Vale? Vale. Eso digo, lo podías hacer con tus conocimientos de cálculo o lo podías hacer viendo que en la pregunta N3 te decían cuál era la solución exacta. Entonces, como ya tienes el y de x, pues ahora puedes calcular cuánto vale la distancia esta. La distancia, como este lo conoces y este también lo conoces, sería el P sub 2, calculas y con Simpson te queda 1.2 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Vale. Oye, y con la recta, en el caso de que tengas que calcular para la recta de y sobre x, puedes hacer varias cosas. Puede ocurrir que te pidan, como en el que era el caso, que utilicen las ecuaciones normales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues plantearlo como un sistema sobredeterminado, los unos, los nodos, como hacíamos en la parte de estadística. Y ahora premultiplicas por m traspuesta, bueno, y como hacíamos en la parte de numérico, ¿no? Y entonces te queda el m traspuesta por el m sería este, y el m traspuesta por el i sería este de aquí.
resuelves este sistema con el modo EQN y se obtiene esta término independiente y este coeficientillo. Pero fíjate que eso lo puedes hacer, porque ahí me han pedido las ecuaciones normales, pero también lo podría hacer con el modo con el modo A más BX del modo estadístico de la calculadora. Entonces, para la recta y de X puede ocurrir dos cosas. Que no utilices el sistema de ecuaciones normales y te queda 0,97, 313 más 1,59, 32 X, esto es, digo, sin utilizar el sistema de ecuaciones normales. O sea, con el reg de la calculadora y no usando EQN. O bien, como aquí le ha quedado usando el modo EQN de la calculadora, 0,97,318, 0,97,318 más 1,5930x. ¿Lo ves? 5930x. Es decir, que el formar las ecuaciones normales ya sabíamos que iba a dar lugar a unos errores en los coeficientes que aquí se aprecian claramente, fíjate, en la quinta cifra significativa de los coeficientes ya tienes cambios, dependiendo de cómo calcules la recta de regresión. Y con la recta de regresión, como ya tienes la función aproximante y también tienes la y, pues también puedes calcular esa distancia. Y con la recta de y sobre x, esa distancia es 2,5 por 10 a la menos 2. Luego, entonces, a priori, ¿cuál es el mejor? Pues el que tenga menos distancia. Sería este. Luego, mejor, entre comillas, a priori. ¿Vale? Y de hecho, fíjate, la aproximación que se obtiene integrando la recta de y sobre x es 0,68572 por 10 elevado a 0. La que se obtiene con la fórmula de Simpson, o sea, análogo a haber integrado el polinomio de interpolación de grado 2, es 0,67228. ¿Y cuánto queda? ¿Y cuánto queda la integral entre 0 y 1 medio de la solución analítica de esta y de x? Pues esa integral queda 0,67,244. La integral de 2 por elevado a x menos x menos 1 entre 0 y 1 medio el valor analítico era 0,67244. Luego, entonces, efectivamente, como ya habíamos pronosticado, este iba a ser mejor valor, estaba más cerca de la solución analítica que este. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí? ¿Entendido entonces? Pues, ¿alguna pregunta? A ver, ¿qué hora tenemos? Y 52. La hora esperada, pues casi, ¿no? Venga, algo que dudes, algo que no te deje dormir. Nada, pues ahora hay 58. Continuamos, pero ya solo con 40 minutillos. Venga, hasta ahora.